Que el Señor continúe bendiciendo la vida de todos y cada uno de ustedes. Gracias al Señor que tenemos este medio para poder compartir cada domingo, ¿verdad? Esta palabra preciosa que es una palabra viva para todos aquellos que nos aferramos a ella en nuestra conciencia, en lo más profundo de nuestro corazón. Allí es donde esta palabra tiene que reinar. La gracia tiene que reinar en la conciencia y en el corazón. Cuando la gracia reina en la conciencia y en el corazón, comienza a reinar en todo el resto del ser. Así es efectivamente la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. De allí que es imperativo que nosotros permitamos que Cristo viva por la fe en nuestros corazones. Y ese que Cristo viva por la fe en nuestros corazones tiene que ver básicamente con el hecho de estar repasando permanente y continuamente este evangelio maravilloso, estas buenas noticias que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y estas buenas noticias que significan pues mucho más de lo que podemos entender aún, pero básicamente, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho que Cristo sea para nosotros, y es que sea nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y esto tiene una connotación tremenda y poderosa para este tiempo, ¿verdad? Porque el Señor apareció en este tiempo, ¿verdad? Para nosotros, para salvarnos, para redimirnos y para bendecirnos, y no esperar a un futuro en el que de alguna manera, pues muchas veces nosotros hemos entendido que es en donde vamos a recibir la bendición. La bendición, por supuesto, en el futuro también será, ¿verdad? En otra dimensión, pero la bendición que el Señor quiere ahora traernos, y por eso Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Y vino justamente a compartir con nosotros la experiencia de la carne para darnos victoria, darnos la capacidad de que por Él nosotros podamos efectivamente acceder a la bendición, la victoria, la provisión y todo efectivamente lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha entregado. Así que los domingos es un privilegio el que podamos nosotros unirnos, ¿verdad? A través de estas charlas, y cuando no podamos, pues gracias a Dios también tenemos hoy la posibilidad de las redes sociales que nos permiten de alguna manera escuchar las veces que creamos conveniente esta palabra maravillosa. Lo de fondo es que efectivamente escuchemos nosotros el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, porque realmente la palabra del Señor tiene para nosotros muy buenas noticias, y esto es lo que queremos continuar viendo el día de hoy. Es lo que estamos intentando por el Espíritu, el que lo comprendamos en nuestro corazón, lo comprendamos en nuestro espíritu, lo recibamos y lo vayamos experimentando, pero también es lo que cada día y cada domingo el Señor pretende, que cada vez nosotros vayamos siendo más conscientes de todo el bien que está en nosotros por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que vamos el día de hoy a hacer un recordatorio de estas bendiciones maravillosas que el Señor tiene para nosotros, porque efectivamente todo lo que podemos conseguir nosotros en Cristo no es más que bendiciones, no es más que provisión, no es más que sanación, no es más que liberación. Todo lo que podemos conseguir en Cristo Jesús, ¿verdad? No es nada más que amor, gozo, paz y todo lo que efectivamente Él nos da en el Espíritu. Ahora, toda esta bendición maravillosa comienza desde adentro. Por esto es importante, hermanos, que nosotros nos estemos vistiendo permanente y continuamente del Evangelio. Como vamos a ver ahora, el Evangelio es poderoso y tiene poder, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder para efectivamente hacer que lo que ella dice se convierta en una realidad en nuestra propia vida y en una experiencia. Porque si no fuese la palabra de Dios una experiencia para nosotros, sino algo lejano, algo que no podamos comprobar este tiempo, pues realmente sería una esperanza como muerta, ¿verdad? Pero sin embargo, la Escritura nos dice que nosotros tenemos una esperanza viva, y una esperanza viva tiene que ver con el hecho de que vamos a poder comprobar en términos de vida, en términos de experiencia, que lo que el Señor dice es verdad. Él ha dicho una y otra vez que si nosotros le buscamos y que si sus palabras permanecen en nosotros, Él se manifestará en nosotros. Él se manifestará a nosotros. Él estará en nosotros. Entonces, la idea central de nuestro Señor, y Él es el que más anhelo tiene en su corazón de que efectivamente nosotros podamos ser conscientes de su amor.
En el libro de Efesios, capítulo 1, tenemos una revelación que nos entregó el apóstol Pablo, maravillosa, de la obra preciosa que Dios había hecho en Cristo Jesús, y ahí habla de la bendición. Capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es muy importante que entendamos que esta palabra bendición efectivamente es el desencadenante, ¿verdad?, de todas las buenas cosas que el Señor tiene para nosotros para toda la eternidad. La palabra bendición, cuando Él la pronuncia, ¿verdad?, efectivamente hace que todas las cosas a los que amamos a Cristo nos ayuden a bien, ¿verdad? Esto no quiere decir que no tengamos problemas, dificultades o situaciones complicadas en un momento determinado en nuestra propia experiencia. Eso tiene que ver con el hecho de que el Señor nos ha dado todo el poder y la capacidad para poder vencer todas ellas, ¿verdad? Eso tiene que ver también con la bendición. Así que nosotros no solamente que nos gloriamos, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, sino que también, dice la Escritura, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque nosotros somos más altos que todas las tribulaciones, tomando en cuenta que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Que el que está en nosotros es más grande que el problema, es más grande que la necesidad, es más grande que la enfermedad, es más grande que la situación familiar, es más grande que la situación económica, es más grande de lo que nosotros efectivamente podríamos creer y entender. Y a veces el Señor deja que las situaciones lleguen a un punto en donde se pueda hacer realidad aquello que la Escritura dice que lo que es imposible para el hombre. Es decir, el Señor muchas veces nos lleva al punto en donde las cosas para nosotros ya son imposibles. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre, la Escritura dice, es posible para Dios. O sea, cuando yo llego efectivamente a entender que estoy en una posición de imposibilidad, muchas veces cuando nosotros estamos en medio de la prueba esperamos que las cosas vayan mejorando y a veces en lugar de ir mejorando van empeorando, ¿no es cierto? Y no sabemos por qué. Y cuando la Escritura nos dice que lo que es imposible, Dios muchas veces nos lleva a una posición, ¿verdad?, de imposibilidad nuestra. ¿Para qué? Para que Él pueda intervenir. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos gloriamos también en las tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque nuestro Dios, el que mora en nosotros, el que vive en nosotros, y la bendición que me ha dado a mí y a ti y a todos aquellos que hemos decidido creer en Él, confiar en Él, ¿verdad?, definitivamente tiene una connotación profunda y poderosa. Y eso queremos ver justamente el día de hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjate, esto es maravilloso, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos permanente y continuamente todavía cometiendo el error de pedir cosas y cosas y cosas, o pedir bendiciones, o pedir a Dios más de esto y más del otro. Pero en esta palabra nos bendijo, ¿verdad? Está efectivamente todo lo que tú y yo necesitábamos para paliar la crisis, para enfrentar este tiempo, este siglo y esta dificultad mala en la cual muchas veces nos podemos encontrar, ¿verdad? En este nos bendijo, ¿no es cierto?, está la palabra poderosa que hace que todas las cosas se muevan a nuestro favor, indistintamente de que ciertas circunstancias, ¿verdad?, hoy aparezcan en nuestra contra. Y no te olvides que Satanás sigue haciendo su trabajo. El enemigo vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Ese es su ministerio y ese ministerio no va a parar. Él va a tratar de hacer todo lo posible para que nosotros, por sobre todo, nos movamos de la posición de poder en Cristo Jesús, ¿verdad? Quitemos nuestra mirada de Él, de la bendición que nos ha dado, que es Él viviendo en nosotros. Ojo, la bendición que Él nos ha dado no tiene que ver con cuánta cantidad de dinero tengo en la cuenta corriente. No tiene que ver con cuánta tranquilidad tengo en mi corazón. Sí, son consecuencias de la bendición, pero la bendición primaria de nuestro Padre es Cristo morando en mí y morando en ti. Es decir, todas las demás cosas se desencadenan de esa realidad de que Cristo mora en mí. Así que yo tengo
que tener conciencia permanentemente y continuamente de que Cristo habita en mi corazón. Y la Escritura dice para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Es decir, la manera como Cristo habita en mi corazón es creyendo por lo que dice la propia Escritura, que Él mora en mí, que Él vive en mí, y repasando permanentemente el hecho de saber que Él mora en mí y cuáles son todos los beneficios que significa el hecho de que mora en mí. Porque no solamente es que mora en mí, es que en mí está morando, ¿verdad? El que efectivamente ha bendecido, o el que también cuando maldijo, simple y sencillamente todas las cosas desfallecieron. Ustedes recordarán a Cristo cuando de alguna manera estaba con los discípulos, ¿no es cierto? Y dice que se acercó a una higuera, ¿verdad? Y trató de mirar si habían frutos y no encontró ningún fruto en la higuera. Y el Señor, dice la Escritura, que maldijo a la higuera, ¿no es cierto? Y al poco tiempo la higuera se secó. Para que usted vea la palabra de Dios. Es decir, la maldición, cuando Dios pronunció maldición, la higuera se secó. Al punto que dice los discípulos se maravillaron porque ellos cuando escucharon efectivamente la maldición fueron y regresaron y al regreso la higuera estaba total y completamente seca. Es decir, la bendición es lo contrario. Cuando el Señor bendice, todo florece. Cuando el Señor bendice, todo funciona. Cuando el Señor bendice, todo es victoria. Ahora, cuando el Señor bendice, todo será a nuestro favor indistintamente de que el enemigo siga haciendo su trabajo, que es robar, que es matar y que es destruir. Muchas veces nosotros creemos que el hecho de tener a Cristo significa que no vamos a tener problemas, significa que no podemos tener contratiempos, significa que no podría venir una enfermedad, significa que no podría venir una mala noticia, significa que no podría venir algún hecho desafortunado. Pues no, ¿verdad? No tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que lo que sí significa es que a pesar de que el enemigo todavía tiene la capacidad de poder molestarnos la paciencia en este tiempo y por sobre todo movernos de nuestra fe, nosotros tenemos por Cristo todos los medios necesarios para poder vencer cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Simplemente lo que tenemos que hacer es acudir a Él. Simplemente lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Él en nuestro ser interior y todo lo que les va a comenzar a funcionar. Imagínense, la higuera se secó por la maldición. ¿Qué nos significará la palabra que dice aquí la Escritura? ¿Verdad? Que el Señor Jesús o que Dios nos bendijo en tiempo pasado con toda bendición espiritual. Nos bendijo en lo más profundo de nuestro ser. El otro día escuchaba, ¿verdad?, a alguien que hablaba y con razón de que cuando nosotros, por ejemplo, vemos los animales, a excepción del ser humano, por ejemplo, ¿no es cierto?, vemos que el ropaje de los animales, inclusive el ropaje, ¿no es cierto?, o de las flores o del mundo vegetal o del mundo animal, ¿verdad? Es algo innato en el animal porque ese ropaje exterior le sale desde lo profundo de su corazón. Es decir, el animal está hecho de tal manera de que en su ser intrínseco, ¿verdad? En su sustancia interna, él efectivamente es capaz de desarrollar inclusive una piel, un vestido exterior o una forma de vestirse maravillosa, a excepción del hombre. El hombre está desnudo, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? Que normalmente todas las buenas cosas exteriores, todo lo que implica realmente algo que nos da gloria, algo que nos genera bendición, normalmente primero arranca dentro, en el espíritu. La sustancia del ser humano no es el cuerpo. Lo que pasa es que como nosotros somos a veces muy carnales, creemos que todo lo que tiene que ver con el bienestar tiene que ver directamente con el cuerpo. Y si nos diésemos cuenta nosotros que todo lo que nos sucede posteriormente, todo lo que se convierte en nuestra realidad física, todo lo que después efectivamente podemos ver con nuestros propios ojos, sea bueno o malo, primero arrancó gestándose en nuestro espíritu.
De ahí que es tan importante, hermanos, lo que nosotros pensemos, porque la Escritura nos dice claramente en el libro de Proverbios que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Si hoy tú estás pasando por problemas, por dificultades, por estrés, por ansiedad, yo te puedo asegurar que tu ser interior está perfectamente o continuamente en temor, estás continuamente en angustia, no puedes dormir bien, tú estás normalmente cavilando en el problema que tienes y las malas cosas que te van a venir. Es decir, tú estás gestando en tu corazón pobreza, estás gestando en tu corazón enfermedad, estás gestando en tu corazón temor, estás gestando en tu corazón miedo, estás gestando en tu corazón enfermedad, estás gestando en tu corazón todas las cosas malas, o también nosotros somos capaces de poder gestar en nuestro corazón la bendición que el Señor nos da. Y es por esto que la palabra de Dios es tan importante. ¿Por qué? Porque la Escritura nos declara algo maravilloso. La Escritura nos dice que el Señor nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Es decir, nos bendijo en lo más profundo de nuestro ser, en donde se gesta verdaderamente, ¿no es cierto?, la realidad de nuestra experiencia futura. Pero si nosotros no somos capaces de entender esto, que nosotros vamos a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, pero la renovación de nuestro entendimiento en función de que ahora lo que Cristo dice tiene que reemplazar lo que nosotros creíamos, tiene que reemplazar lo que nosotros decíamos. La gran lucha de la fe no es más que estar pronunciando permanente y continuamente lo que Cristo dice, indistintamente de que las circunstancias que estoy viviendo sean contrarias a lo que yo estoy diciendo. Porque allí en lo que yo digo, en lo que yo pienso, en lo que yo entiendo, es que se está gestando la realidad de lo que me viene. Esta es la gran lucha de la fe. Por esto es que el apóstol Pablo, cuando hablaba de batalla, no hablaba de batalla contra los problemas, contra las dificultades, no hablaba problemas contra la enfermedad. Él no hablaba que la batalla era ver cómo aguantamos, no, la batalla es la gran batalla de la fe. La gran batalla de la fe, porque en la gran batalla de la fe estamos y donde está de alguna manera generando la arquitectura de nuestra existencia. Lo que significa la bendición de Dios para ti y para mí. Cuando el Señor efectivamente estuvo en aquel episodio que vimos en donde la higuera, a través de la maldición, simple y sencillamente se secó, justamente la contrapartida es que cuando el Señor habla de bendición, ¿verdad? Para ti y para mí, esa palabra de bendición tiene el efecto contrario, ¿verdad? Y esa palabra de bendición tiene el efecto de hacer que efectivamente, ¿verdad? En las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos, todas las cosas nos ayuden a bien. Llega al punto en el que si hay algo que de alguna manera no está funcionando, algo que efectivamente se está levantando como un enemigo en nuestra contra, cualquier cosa que ésta sea, ¿verdad? El Señor va a encaminar todo ese mal a mi bien. Es decir, la bendición llega a coger al mal que Satanás ha querido hacernos para encaminarlo para que en lugar de ser un daño para mí, efectivamente se convierta en un bien para mí, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque nada absolutamente se puede oponer a la bendición de Dios. Así como nada se puede oponer a la maldición de Dios. No hay nadie, no hay Satanás, no hay circunstancia, no hay enemigo, no hay problema, no hay dificultad que efectivamente pueda de alguna manera oponerse a la voluntad de Dios. Ahora, para que esto sea una realidad en mi vida, nosotros tenemos efectivamente que aferrarnos a lo que nos dice la Escritura. Primero, saber que el Señor ya ha dicho en su santa palabra que efectivamente a los que, ¿verdad? Él ya nos bendijo con toda bendición. Si no hay más bendiciones, Él puso toda la carne en el asador. Por esto es que nosotros no tenemos que estar pidiendo al Señor que nos dé cosas o nos dé más cosas, porque ya todo Él nos lo dio. Es decir, Él nos puso, ¿no es cierto?, en la cosecha de todo lo que Él ha sembrado,
para que tú y yo simple y sencillamente lo único que tengamos que hacer es recoger, no pedir. Es como que alguien a nosotros nos pone en un gran sembrío, ¿verdad? De cosecha de, yo qué sé, maíz tierno, choclos, como llamamos acá nosotros en nuestro país. Y estemos con hambre y estemos pidiendo al dueño de la hacienda que nos regale choclos cuando nos ha puesto efectivamente en medio de esa cementera para que cosechemos los frutos que nosotros querramos. Esta es una idea central de lo que significa que toda bendición espiritual nos ha sido dada. Ahora, gracias a Dios que es la bendición espiritual, porque nosotros lo que hemos comentado aquí, en el espíritu, hermanos, es donde se gesta la realidad de todas las cosas que vamos a ver después. Todos los males que tú veas ahora en tu vida fueron gestados ya en el espíritu anteriormente en ti. Cuando la Biblia habla del espíritu, habla de algunos espíritus, pero por ejemplo, el espíritu de desobediencia, el espíritu de temor, el espíritu que normalmente anima a la desobediencia, al temor, a la esclavitud. ¿De dónde vendrá? Pero el espíritu de temor, el espíritu de rebeldía y todos estos espíritus que la Escritura habla, evidentemente son los que están gestando en nuestro corazón los malos pensamientos, están gestando en nuestro corazón el negativismo, están gestando en nuestro corazón la incredulidad, están gestando en nuestro corazón el que todas las cosas las vemos mal. Es decir, nosotros deberíamos entender que en nuestro espíritu el enemigo también quiere actuar. Y él sabe que muchas veces personaliza, ¿verdad?, este negativismo y nosotros creemos engañadamente que somos nosotros mismos los que estamos entendiendo las cosas de esta manera. Y no es más que el enemigo a través del espíritu, de su espíritu de rebeldía, de su espíritu de maldad, del espíritu de temor, ¿verdad?, que están en nosotros sembrando todas estas cosas. Nosotros deberíamos rechazar de plano, efectivamente, todos esos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque esos malos pensamientos son semillas que el enemigo está efectivamente poniendo en nuestro corazón para que después den fruto. Y ese fruto para nosotros es temor, miedo, esclavitud, estrés, ansiedad, enfermedades y todo lo que pueda venir a futuro. Ahora, por eso decíamos hace un minuto, esta es la buena batalla de la fe. En el espíritu es donde tenía que haber venido toda bendición, porque ya que nosotros somos capaces de poder entender esta realidad, de rechazar todo lo que ya no nos corresponde y de asumir todo lo que sí nos corresponde por Cristo Jesús, ¿verdad? Efectivamente tenemos en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, en la sustancia misma de lo que somos ahora en Cristo Jesús, la llave poderosa para que nuestra vida sea una vida distinta, una vida diferente, una vida en la que podamos nosotros comenzar a gozarnos y glorificar a nuestro Señor maravilloso que vive en nuestro corazón por los siglos de los siglos. Así que es maravilloso esto. Vuelvo a repetir este versículo 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero como estamos hablando de la bendición, quiero de alguna manera ahondar más en este tema en estas próximas charlas. Primero, Proverbios 10:22 nos dice algo muy importante respecto de la bendición. Y esto tiene que ver efectivamente con lo que la palabra nos dice aquí, que la bendición de Dios es la que enriquece. Escuche bien, la bendición de Dios es la que enriquece y no trae con ella tristeza. Otra vez, la riqueza no solamente es la riqueza exterior, no solamente es la riqueza de la chequera, la riqueza de las cosas, que también nuestro Padre, que efectivamente es dueño de todas las cosas, hace que esto suceda. Pero la riqueza, ¿verdad?, arranca en el espíritu. Cuando el Señor dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿verdad?
en las regiones celestes en Cristo Jesús. Está hablando de que efectivamente Él puso la semilla de bendición, su palabra poderosa, para que efectivamente esa riqueza primero vaya al Espíritu. Primero efectivamente toque nuestra conciencia. Primero toque nuestra intuición. Primero toque nuestra comunión con Dios. Es decir, en donde en lo más profundo de nuestro ser tú y yo sabemos que estamos bien con nuestro papá. Y estamos bien con nuestro papá no porque nosotros nos portamos bien, no porque ya no hacemos esto y no hacemos lo otro. Estamos bien con papá porque Cristo Jesús nos calificó, porque la sangre de Cristo nos redimió y nos compró. Estamos bien con papá porque así como por el pecado de Adán, nosotros fuimos constituidos pecadores, de la misma manera, por la obediencia de somos constituidos justos. Es decir, está clarísimo, porque no tenemos que de alguna manera reflexionar demasiado para entender que todos éramos pecadores en Adán. Y decimos éramos pecadores porque resulta que nuestra identidad ya no tiene que ver directamente con lo que éramos en la primer creación. Nuestra nueva identidad tiene que ver con lo que somos en la nueva creación y en Cristo Jesús. Y es por esto necesario el hecho de que efectivamente nosotros nos enfoquemos correctamente en quiénes somos ahora. Nosotros, más allá de que vamos a seguir experimentando posiblemente rezagos de nuestra carne pecaminosa, pero sin embargo, al ser hijos de Dios, va a irse manifestando por gracia en la medida en que yo esté renovando permanente y continuamente el Evangelio de Cristo en mi espíritu, es decir, en la manera en que yo me esté vistiendo permanentemente de Cristo. Lo que va a suceder es que eso significa caminar en el espíritu y significa que efectivamente va a comenzar a crecer la nueva persona que yo soy en Cristo Jesús y menguar la vieja persona que yo era en Adán. Así es como el Señor ha hecho las cosas. El Señor no está esperando que Adán mengüe porque es alguien que tiene una voluntad férrea y ama a Dios profundamente y va a hacer todo lo posible por agradar a Dios. No, eso está en la religión, eso está en la ley y eso efectivamente jamás va a agradar a Dios por una muy sencilla razón. Porque no hay un solo ser humano sobre la tierra que sea capaz de agradar a Dios. Y por eso Dios envió a Cristo como hombre, porque era el único hombre que era capaz de haberle agradado para que por este hombre, este Dios hombre, tú y yo hoy tengamos la capacidad de ser salvados. Y el único que podía hacer ese trabajo era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sigue siendo, porque la Escritura nos dice que no hay otro nombre, escucha bien, no hay otro nombre que sea dado bajo el cielo por medio del cual uno pueda ser salvo, sino solamente el nombre de Jesucristo. Y no olvidemos que la palabra salvación tiene que ver con liberación, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con provisión para este siglo y para el venidero. Entonces nosotros somos salvos, somos libres, somos provistos, somos sanados efectivamente por el Señor. Entonces Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Primero en el Espíritu. Cuando el Espíritu recibe la bendición, hermanos. Lo segundo que va a tener un impacto maravilloso en nuestro ser es nuestra alma. Es decir, nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Nuestras emociones comienzan a ser distintas. Nuestros deseos comienzan a ser distintos y comienzan a alinearse en la voluntad, en las emociones, en los deseos y en los pensamientos de nuestro Padre. Y nosotros finalmente comenzamos a experimentar la vida que ahora nos corresponde. Porque esto es un regalo de Dios para ti y para mí. Entonces, aparte la Escritura nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y que no trae con ella tristeza. No trae con ella tristeza. Muchas veces nosotros en nuestra vida pasada lo que hacemos es efectivamente conseguir
un tipo de salvación en la cual tenemos cierta, digamos que felicidad pasajera, porque inmediatamente viene algo que lo nubla. Pero cuando efectivamente la bendición o la felicidad o el gozo son fruto de la bendición de Dios, la Escritura dice que ella no añade tristeza. Ahora, es interesante ver esta palabra, ¿verdad? En el griego, que aparte de tristeza, tiene otras traducciones y significa no añade esfuerzo doloroso. Escuche bien, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no trae con ella esfuerzo doloroso. Otra fórmula, otra palabra que se puede traducir es que no trae con ella labor. Otra que se puede traducir es no trae con ella preocupación. Y para ponerlo en el contexto actual, no trae con ella estrés. La bendición de Dios es la que enriquece primero al espíritu, después al alma y por supuesto el cuerpo. Y por supuesto las necesidades físicas. Y por supuesto las necesidades económicas. Tú tienes que entender, hermano, que todas las bendiciones que provienen del espíritu van a traer beneficios al alma, beneficios al cuerpo, beneficios al bolsillo, beneficios a la familia, beneficios a la sociedad. En Filemón nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esta maravillosa bendición que el apóstol Pablo hacía y decía: hermano, yo deseo que seas prosperado en todo. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esa es efectivamente el abrir el corazón, o ese es el abrir el corazón del Espíritu respecto de lo que quiere para ti y para mí. Él quiere que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y Él ya nos dio la capacidad de poder ser bendecidos en todo. ¿Por qué? Porque toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora después, el Espíritu lo que quiere es que nosotros nos apropiemos de esta realidad. Que nos apropiemos de esta realidad. Porque el Señor dice que Él nos ha dado la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. A ver, si yo tengo la potestad de ser hecho hijo de Dios, entonces yo debo tener acceso a todos los beneficios de hijo, pero no cuando me muera. Hoy debo tener esa capacidad de tener los beneficios de hijo. Y así mismo es, cuando yo entiendo que efectivamente ya el Señor me dio la semilla central en mi espíritu, para que si yo me aferro a lo que mi Padre dice, efectivamente esa semilla pueda alcanzar mi alma, alcanzar mi cuerpo, alcanzar mi economía, alcanzar mi familia, alcanzar mi nación, alcanzar el mundo. Porque así es como el Señor efectivamente va a trabajar. ¿Verdad? Para ti, para mí, para todos. Ahora, esta bendición que nos está hablando el Señor en Efesios y aquí en Proverbios, que estaba de alguna manera siendo profetizada. Todo, cuando la Escritura habla de bendición, siempre está hablando de que Cristo es, por decirlo así, el nombre final, el producto final, es la pastilla de todas las bendiciones que Dios ha pronunciado. Es decir, cuando yo tengo a Cristo Jesús, ¿verdad? Yo tengo la sumatoria, ¿verdad? El almacenamiento de todas las bendiciones que efectivamente Dios ha pronunciado sabiamente, que todas las bendiciones, ¿verdad? De Dios en Cristo Jesús son sí y son amén. Todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús son sí y son amén. Es decir, todas las bendiciones que Dios pudo haber pronunciado
¿verdad? Para cualquier ser humano, ahora son alcanzables para nosotros, en Cristo Jesús. Ahora, toda bendición espiritual tiene que ver con todo lo que Dios ha prometido y ha pronunciado para todos nosotros. Ahora, esto arrancó evidentemente pronunciándose primero a la propia Eva, cuando después de que cayó, el Señor le prometió que efectivamente su simiente se iba a volver contra la simiente de la serpiente y la iba a pisotear en la cabeza. Evidentemente estaba hablando de Cristo, pero después nosotros vemos que en Génesis 22:18 el Señor le hace una promesa a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Eso está en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿No es cierto? Y después, en Gálatas 3:16, se nos muestra que esta bendición a la cual Dios se estaba refiriendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, se refería a Cristo. Fíjate, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Es decir, todo lo que Dios siempre prometió cuando emitió una bendición fue algún aspecto de lo que Cristo es. Fue alguna parte de lo que Cristo es. Fue algún episodio de lo que Cristo es. Porque Cristo no es más que la sumatoria de todas las bendiciones de Dios para nosotros. Porque todas las bendiciones de Dios se encuentran en una persona, Jesucristo. Y todos los que confiamos en Cristo recibimos la misma herencia por gracia, por misericordia de nuestro Padre y Dios maravilloso. Entonces aquí vemos que esta promesa que Dios le hace a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Se hace en realidad en el nacimiento de Jesucristo. Y ahora se hace en realidad para ti y para mí, en nuestro espíritu, cuando el Señor nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en la simiente, en la promesa que se hizo a Abraham, ¿verdad? Ahora tú y yo, que somos, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Fíjate cuántas nacionalidades tenemos aquí. Y esa bendición nos alcanzó a Cristo, ¿verdad? Nos alcanzó en Cristo a ti y a mí. Es por eso que nuestro Padre es maravilloso, porque nuestro Padre se adelantó, ¿verdad?, a bendecirnos a ti y a mí ahora en Cristo Jesús. Nosotros somos parte de esas naciones que íbamos a ser benditas en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Señor nunca nos desamparó, siempre estuvo atento a nosotros, no importa en dónde vivamos. No importa en cualquier parte del mundo en que nos encontremos, no importa la circunstancia por la que estemos viviendo, el Señor trajo a Cristo porque nosotros somos sus ovejas y sus ovejas oímos su voz y le seguimos. Esto es un regalo maravilloso de Él para ti y para mí. Por eso debemos seguir escuchando permanentemente la voz de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra maravillosa nosotros la vamos distinguiendo. Porque la palabra de Dios no es castigo. La palabra de Dios no es reprensión. La palabra de Dios no es reproche. La palabra de Dios no es acusación, no es condenación. La palabra de Dios no es ponerte cargas para que le agrades. La palabra de Dios no es pedirte esfuerzos que eres incapaz de poder cumplir. La palabra de Dios es descanso. La palabra de Dios es consolación. La palabra de Dios es provisión. La palabra de Dios es vida, es paz.
es seguridad, es tranquilidad, es equilibrio, es sanidad interior. Esa es la palabra que tú y yo escuchamos. Cuando nosotros sentimos en nuestro corazón temor y miedo, esa palabra viene del enemigo. Nuestro Padre lo único que puede causar en nuestro corazón es perdón, es paz, es consolación, es seguridad y es tranquilidad. Así que, hermanos, maravilloso saber que efectivamente la promesa para ti y para mí es Cristo Jesús. Ahora, en Gálatas 3, 13, 14 nos muestra cuál es esa bendición. La Escritura nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjate, para eso Cristo vino a nosotros. Primero, para redimirnos de la maldición de la ley. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, eso es a nosotros, ¿ah? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí vemos cómo se cristaliza la promesa. Vamos a ir mirando. Primero, la Escritura nos dice aquí en Gálatas 3, 13, 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto es lo primero, hermanos, que el Señor tiene que hacer, porque nos tiene que liberar, ¿verdad?, de la ley en todos sus términos. No solamente la ley de los mandamientos que nosotros conocemos, sino a saber, existen varios tipos de leyes que son las que normalmente nos exigen a nosotros de hacer cosas que somos incapaces de hacer. ¿Por qué? Porque la justificación de la ley básicamente se da cuando efectivamente hay la posibilidad de que ésta sea violada, de que ésta sea dañada, de que ésta sea transgredida. Si resulta que nosotros fuésemos seres que no pecamos, que no mentimos, que no engañamos, que buscamos el bien de del prójimo, que amamos a Dios por sobre todas las cosas, no necesitamos una ley, porque no somos capaces de poder transgredir nada. Fíjese qué maravilloso cuando la Escritura nos dice que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. ¿Alguien que no peca y no puede pecar necesita una ley? No, porque no peca y no puede pecar. Cuando uno peca y puede pecar, entonces es que necesita una ley. Porque la ley efectivamente lo que hace es poner límites a los derechos de los demás y a los míos propios, ¿verdad? Porque soy capaz de poder pecar y hacer daño a los demás. Pero en la nueva criatura la Escritura dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Fíjate, por ejemplo, esto es tan importante repasarlo en nuestro espíritu. El saber quién soy. ¿Quién soy yo ahora? Yo soy alguien que no peca y no puede pecar. Ahora, esto es lo que yo comienzo a sembrar en mi espíritu y que va a ir siendo una realidad posterior en mi experiencia. Porque muchas personas que no entienden esta realidad creen que de lo que eso se trata es nunca más pecar ahora. Sí, nosotros no queremos pecar y nosotros como cristianos muchas veces realmente más allá de que podamos de alguna manera ser presa de la tentación y caer en pecado, inmediatamente después de que hemos cometido pecado nos sentimos mal, no nos sentimos bien. ¿Por qué no nos sentimos bien? Porque efectivamente nuestra nueva naturaleza, ¿verdad?, no tiene nada que ver con lo que éramos anteriormente. Antes que no conocíamos a Cristo, con todo el cariño y respeto nos importaba un pepino pecar. Es más, disfrutábamos pecando y es más, disfrutábamos cuando otros pecaban con nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente no teníamos nosotros una conciencia, ¿verdad?, que efectivamente de alguna manera nos recrimine las cosas delante de Dios. O al menos muchos tenían ya la conciencia cauterizada. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora nosotros, en el nuevo hombre, somos nacidos de Dios. ¿Qué significa aquello? Que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto es algo que tú tienes que repasar en tu espíritu porque es tu nueva realidad. ¿Y sabes cuándo más hay que repetirlo? Cuando la situación exterior contradice
porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo lo dice, porque Cristo pagó todos tus pecados. No te olvides que si nosotros estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. La Escritura dice que si nosotros, ¿verdad?, estamos en la gracia, nos sometemos a la gracia, el pecado ya no tiene poder sobre ti y sobre mí. Ya no se puede enseñorear de nosotros. Distinto de lo que efectivamente predica la religión, que si nosotros dejamos de tener ley, que si nosotros dejamos de cumplir la ley o dejamos de cumplir los mandamientos, vamos a tener un problema. Pero ok, aquí la Escritura nos dice, Cristo nos redimió primero de la maldición de la ley. Tenemos la ley de Dios, pero también tenemos la ley moral y tenemos la ley civil. Todas estas leyes existen porque nosotros somos potencialmente transgresores, porque somos potencialmente desde esa perspectiva capaces de poder cometer crímenes, capaces de violar la ley. Ahora, el Señor nos redimió de la ley. ¿Cómo nos redime de la ley? ¿Para que nosotros incumplamos la ley? No, porque el Señor nos da una ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y la ley del pecado y de la muerte es una ley que se enseñorea del ser humano cuando nosotros queremos o cumplir la ley moral, queremos cumplir la ley de los mandamientos, o aún cuando nosotros queremos cumplir la ley civil. Y con esto no estamos diciendo que tengamos que incumplir la ley. Con esto estamos diciendo que cuando yo tengo la ley de Dios en mi espíritu y está gobernando, por decantación esa ley va a hacer que yo cumpla todas las demás. Porque la ley de Dios, la ley del espíritu de vida, es una ley superior. Es decir, increíble, ¿no? Cuando yo tengo la ley del espíritu de vida en mí operando, inmediatamente todas las demás leyes quedan fuera. ¿Por qué? Porque se incluyen en su cumplimiento. Así es como Dios ha hecho las cosas. Esto es sabiduría que viene del cielo. Esto es poder de Dios trabajando a tu favor y al mío. Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, la ley, en lugar de darnos su justicia o de hacernos justos, lo que ha hecho permanente y continuamente es mostrar que somos pecadores, mostrar que somos hipócritas, mostrar que somos mentirosos, mostrar que no somos capaces de poder agradar a Dios en ninguna cosa. Esa es la realidad. Y ustedes se cuenta cómo está el mundo ahora. Mientras más leyes, peor estamos. Mientras más leyes, peor estamos. ¿Y por qué salen más leyes? Porque como hay leyes que lo que hacen es mostrar más pecado en nosotros, salen más leyes para detener esos nuevos pecados. Y después que efectivamente hay más leyes para detener esos nuevos pecados, salen nuevos pecados y más leyes para detener esos pecados. Y esto es un sinfín, no hay posibilidades de salir de esta mentira, de este engaño del diablo. La única manera es por la redención que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si el mundo supiese esto, hermanos, por eso es que deudores somos, decía el apóstol Pablo. Deudores somos al mundo. Somos deudores a la gente porque tú y yo tenemos el conocimiento que revolucionaría los corazones de los seres humanos. Porque el evangelio es poder de Dios. Esto que estamos hablando es parte del evangelio. El evangelio son las buenas noticias de Dios, que es Cristo viviendo en nosotros. Este evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cómo no podemos nosotros compartir esta realidad con el mundo? Obviamente cuando a la gente le estamos hablando, ¿verdad?, de que las leyes son inútiles y que no debería haber ley, claro, la gente lo malinterpreta y lo malentiende. No estamos diciendo que no se cumpla la ley, estamos diciendo que la única manera de cumplir la ley es sometiéndonos a la gracia de Jesucristo, porque Cristo es el cumplimiento de toda la ley, de todas las leyes, porque todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar, por tanto no necesita ley. Y la manifestación del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, dice el libro de Gálatas, no hay ley.
Gálatas 5. Contra tales cosas no hay ley. No puede haber ley contra el amor, contra el gozo, contra la paz, contra la paciencia, contra la benignidad, contra la bondad, contra la fe, contra la mansedumbre, contra la templanza, contra el dominio propio. No puede haber ley contra aquello. Nadie puede acusar a la gente de amar demasiado, de tener demasiado gozo, de tener demasiada paciencia. Ahora, ese es el nuevo carácter que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así es la manera como el Señor ha hecho las cosas. En el nuevo hombre espiritual que tú y yo somos, allí nosotros estamos por encima de la ley. Pero no estamos por encima de la ley para violarla, sino estamos por encima de una ley más alta que todas las demás leyes, que lo que hacen es que esas leyes son viejas, obsoletas. No nos controlan porque efectivamente nosotros estamos por encima del cumplimiento de aquello. Aquí la Escritura nos dice en Gálatas 3, 13, 14, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjate que Él fue hecho por nosotros maldición. Fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. A ver, primero, toda la maldición que alguna vez tú tuviste que soportar en Adán, Cristo la tomó por ti. Él fue por nosotros hecho maldición. Tú sabes que para ti la maldición ya no tiene cabida, porque Cristo cargó efectivamente tu maldición. Aquí dice, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. Aquí habla de los gentiles. Los gentiles son todos los que no eran judíos, o sea, nosotros. Para que la bendición de Abraham, que es en Cristo Jesús, alcanzase a los gentiles. Es decir, Dios se hizo maldición para que la bendición de Abraham, que era el Evangelio, era Jesucristo, el Espíritu Santo, nos alcanzase a ti y a mí. Ahora nosotros tenemos toda la bendición de Abraham. Tenemos toda la bendición de Dios. ¿Cómo nos podemos quejar? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora nosotros hemos sido alcanzados en Cristo Jesús por la bendición dada al creyente Abraham, a fin de que por la fe, por eso dice la Escritura que y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De la misma manera, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tú y yo hoy, hermano, por la fe, así como Abraham recibió por la fe el ser justificado por Dios, así también tú y yo ahora por la fe. Por eso es que ahora nosotros hemos alcanzado por medio de la fe, ¿verdad? Esta misma bendición que le fue dada a Abraham. Y por eso es que tienes fe en Cristo. Que Abraham tuvo fe en Cristo, a pesar de que Cristo todavía no había venido, pero la Escritura y Cristo mismo dijo que a Abraham le fueron revelados los días de Jesucristo y él vio sus días y se gozó. Es decir, Abraham creyó en el Cristo por venir. Nosotros ahora creemos en el Cristo que ya vino. Todo el mundo antiguo, por la promesa de Dios, tuvo que creer en el Salvador, en el Mesías, en el Cristo por venir. Ahora nosotros tenemos que creer en el Cristo que ya vino y en el que vendrá en su momento, pero ahora en el Cristo que ya vino, que redimió, que murió, que ahora es salvación. Ahora nosotros creemos en esta palabra preciosa y maravillosa cuando el Señor ya vino y nos redimió. Todos absolutamente tenemos que ser redimidos por medio de la fe, es decir, por medio de la fe en Jesucristo, porque la redención la hace Cristo, no la fe. Tenemos acceso a la redención de Jesucristo, tenemos acceso al perdón de Cristo, tenemos acceso a la vida de Cristo, tenemos acceso a las bendiciones de Cristo, tenemos acceso a todo, efectivamente,
el testamento que Cristo nos ha dado, la herencia que Cristo nos ha dado por medio de la fe. Así que, hermanos, este es un regalo maravilloso que nosotros hemos recibido. Y la bendición no es más que recibir la promesa del Espíritu. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, recibiste la promesa del Espíritu. Y la promesa del Espíritu es Cristo mismo, hoy viviendo en ti. Cristo dado. No te olvides que los tiempos de Dios son Cristo con nosotros. Ahora es Cristo en nosotros. El Espíritu Santo nos ha sido dado y el Espíritu es el Señor. Así que tenemos ahora nosotros, por este Espíritu, acceso a todos los beneficios de Cristo. En las siguientes charlas vamos a continuar viendo lo que significa esta bendición, que no es más que el Evangelio, que no es más que las buenas noticias de su Hijo Jesucristo orando en ti y en mí. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.